El portazo resonó en la estancia como un disparo seco, haciendo temblar los viejos cristales de la ventana. Nora Whitcomb, en esta versión, Nora Valcárcel, no se movió. Permaneció erguida, con las manos apoyadas sobre el abultado vientre que ya no podía ocultar bajo vestidos holgados ni silencios forzados. En la chimenea, el fuego se había reducido a brasas, proyectando sombras largas que danzaban sobre las paredes encaladas. El olor a madera quemada flotaba en el aire, mezclado con el polvo inmóvil que atrapaba la luz dorada del atardecer. «Me has dejado sin elección», dijo su padre, el pastor Elías Valcárcel, con la voz tensa y el ceño fruncido como si contuviera una furia a punto de estallar. «No puedo. Y no voy a albergar el pecado bajo mi techo ni un día más». Nora sintió la garganta seca, el corazón golpeando contra el pecho como cascos de caballo sobre tierra dura. «No te he pedido tu protección», respondió con un hilo de voz, pero firme. «No la mereces», escupió él. Esas palabras fueron como un clavo final sellando su condena. El mismo hombre que, de niña, la había acunado tras las oraciones, que predicaba que nadie estaba más allá de la redención. Ahora la miraba como si fuera una extraña indigna de perdón. En un rincón, don Amador Bellido, alcalde del pueblo, carraspeó con incomodidad, girando el sombrero entre las manos. «Don Elías, quizá deberíamos…», empezó a decir. «Ahora no», cortó el pastor sin apartar la vista de su hija. Ella eligió su camino el día que abrió las piernas para ese sinvergüenza de Madrid. Nora sintió el ardor de las lágrimas en los ojos, pero no dejó que rodaran. Ya había llorado lo suficiente, sola y en silencio, cuando Francisco del Águila dejó de responder sus cartas, cuando se quedaba en lo alto del risco, detrás de la ermita, mirando la nieve derretirse cada primavera. Sin él, Francisco había mentido en todo. Decía que volvería, que la amaba, que aquel hijo sería motivo de orgullo. Y, aún así, se marchó. Lo que nadie en el pueblo sabía, lo que Nora había descubierto apenas unas semanas atrás, era que Francisco, tras una pelea en una taberna, había sufrido una herida grave que le impediría tener más hijos. Ahora, de pronto, quería volver por este. La puerta de la entrada crujió. Nora se volvió y lo vio. Boone Mallister aquí se llamaría Bruno Macías, y llenaba el marco de la puerta como una nube de tormenta oscureciendo el cielo. Más alto que la mayoría de los hombres del valle, hombros anchos bajo un gastado abrigo de lona, cabello oscuro con mechones grises atados de forma descuidada. Llevaba barba espesa y la piel curtida por años de viento y nieve. Pero en sus ojos, grandes, oscuros, con un brillo inesperado de bondad cansada, había algo distinto. No juicio, sino reconocimiento, como si viera en ella a algo que los demás no querían ver. «Gracias por venir, don Bruno», dijo el alcalde poniéndose en pie. Bruno asintió, con voz grave y lenta, como graba bajo las botas. «Me dijeron que había un asunto que resolver». El pastor señaló a Nora como quien deja un fardo en el suelo. «Es tuya si la quieres». Aquello le dolió más que una bofetada. Bruno frunció el ceño. «No he venido a llevarme lo que no me ofrecen», contestó con calma cortante. Luego miró a Nora. «¿Es ti lo que quieres?» El silencio se volvió denso, como si la habitación contuviera el aliento. ¿Qué quería ella? Desde luego no esto. Ser exhibida como una res y entregada como castigo. Pero, ¿qué le quedaba? Las mujeres del pueblo cruzaban de acera al verla. La escuela la había despedido sin mirarla a la cara. Su mejor amiga había dejado de hablarle desde que los chismes volaron por las cocinas y las bancas de la iglesia. Francisco había desaparecido la noche que ella le dio la noticia. Ahora, con su orgullo herido, planeaba regresar para reclamar lo único que le quedaba, su hijo. Nora inspiró hondo. «Quiero salir de este pueblo. Quiero paz para mí y para esta criatura». Bruno alzó ligeramente la barbilla. «La tendrás. No esperes gratitud», gruñó su padre. «Es tan terca como lo fue su madre. Pura sentimentalidad y problemas». Nora se giró lentamente hacia él.
En sus ojos brillaba algo que no supo si era miedo, orgullo o desprecio. Quizá todo junto. «Una vez dijiste que el amor no guarda rencor», susurró. Él no respondió. Bruno apartó la mirada, respetando ese instante, pero el pastor se quedó rígido como piedra, sin un atisbo de arrepentimiento. «Prepárate para el amanecer», ordenó. «El señor Macías vendrá a recogerte». Ella no era ganado, pero tampoco era bienvenida. Cuando Bruno se volvió para marcharse, Nora lo detuvo con una mano en el brazo. «¿Tienes sitio para una cuna?» Él bajó la mirada hacia su vientre y luego la alzó de nuevo a su rostro. Una chispa de calor le cruzó la expresión. «La hice la semana pasada», dijo. «No sabía para quién. Ahora lo sé». Esa noche, Nora empaquetó lo poco que tenía a la luz de un candil, la Biblia de su madre, una fotografía desvaída de la ermita, antes de que el tejado cediera aquella primavera, un chal raído, una carta que Francisco nunca contestó. Afuera, la nieve golpeaba los cristales como un susurro. El viento de la sierra aullaba entre las vigas. Pero en su pecho, en vez de miedo, se instaló algo más frío y más hondo, determinación. No volvería a ser moneda de cambio, ni reclamada ni descartada. Fuera quien fuera Bruno Macías y cuáles fueran sus intenciones, al menos le había preguntado qué quería. Y eso, por sí solo, lo convertía en el hombre más digno que había conocido en meses. Por la mañana, sabría si la bondad bastaba para construir un futuro. El amanecer llegó con un frío cortante que calaba hasta los huesos. La escarcha pintaba de blanco los tejados del pueblo y las ramas desnudas de los nogales. Desde su ventana, Nora Valcárcel vio cómo el cielo comenzaba a teñirse de un rosa pálido, y sintió que aquel color, tan suave, no encajaba con la dureza del día que tenía por delante. El sonido de unos cascos resonando sobre el empedrado rompió el silencio. Se asomó y lo vio. Bruno Macías, sobre un carro de madera robusto, tirado por dos mulas de pelaje oscuro y lustroso. Vestía el mismo abrigo de lona del día anterior, una bufanda de lana gris alrededor del cuello y un sombrero ancho que proyectaba sombras sobre sus ojos. Nora recogió su pequeño hatillo, la Biblia de su madre, el chal raído, la carta sin respuesta y la fotografía de la ermita. Cerró la puerta sin mirar atrás. No quería que la última imagen de su casa fuera la de su padre, rígido en la silla, capaz de despedirse. Bruno no dijo nada cuando la vio llegar. Simplemente bajó del carro, le tendió una mano firme y la ayudó a subir. Ella se acomodó en el banco de madera, apretando el chal contra su cuerpo para protegerse del frío. El carro empezó a moverse, dejando atrás las casas encaladas y las callejas estrechas donde las piedras viejas parecían guardar siglos de secretos y murmullos. A cada paso de las mulas, el pueblo quedaba más pequeño, hasta ser solo un puñado de tejados en la distancia. Durante los primeros kilómetros, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo. Más bien, se sentía como un espacio seguro, libre de juicios. Bruno mantenía la vista fija en el camino pedregoso, las riendas firmes en sus manos enguantadas. ¿Ha vivido aquí toda su vida?, preguntó Nora al fin, rompiendo la quietud. 17 inviernos en la sierra, respondió sin apartar la mirada del camino. Antes, en la campiña, cerca de Soria. Siempre solo. Bruno asintió lentamente. Estuve casado. Mi mujer, María, murió hace 8 años. Fiebre repentina, no dio tiempo a nada. Nora bajó la mirada. Lo siento mucho. Él no contestó enseguida. Movió la mandíbula como quien mastica un recuerdo amargo. Después señaló con la barbilla hacia la línea ya irregular de pinos en el horizonte. Cuando la montaña te arrebata algo, también te da otra cosa. Hay que saber verlo. Las mulas siguieron avanzando por un sendero cada vez más estrecho, flanqueado por rocas cubiertas de musgo y jaras silvestres. Un halcón trazaba círculos lentos sobre sus cabezas. El aire se volvió más limpio y más frío, perfumado por resina y tierra húmeda. A media mañana, llegaron a un alto desde donde se abría una vista impresionante. Un valle profundo,
tapizado de pinos y encinas, con un arroyo serpenteando como hilo de plata entre los prados. Allí, dijo Bruno señalando con el mentón, entre esos dos pinos grandes. Nora entornó los ojos y distinguió, apenas visible entre las ramas, la chimenea de una cabaña. Sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y expectación. El descenso al valle fue más lento. El carro crujía al pasar por los baches del terreno. Las ruedas levantaban pequeños chorros de barro donde la nieve se había derretido. Finalmente, llegaron a un claro donde la cabaña se alzaba sólida y bien cuidada. Paredes de troncos ensamblados, chimenea de piedra, un porche pequeño con un banco de madera y un montón de leña apilada con orden meticuloso. Del tejado salía una columna de humo que olía a pino seco quemándose. Bruno detuvo el carro, bajó y, como antes, le ofreció la mano para ayudarla a descender. Su palma estaba cálida, pese al frío de la mañana. Después, tomó su hatillo y lo llevó dentro. El interior era más acogedor de lo que Nora esperaba. Una chimenea encendida, estantes con tarros de hierbas secas y conservas, una mesa con 2 sillas, un tapiz sencillo colgado en la pared y junto a la ventana, una cuna de madera. La hice la semana pasada, dijo Bruno notando cómo se le iban los ojos hacia ella. No sabía por qué. Ahora lo sé. Nora se acercó. La madera estaba pulida, con pequeños grabados de montañas, estrellas y ramas. No era ostentosa, pero sí hecha con un cuidado que hablaba más que cualquier discurso. No sé qué decir. No tiene que decir nada, respondió él, dejando su hatillo sobre una cama sencilla junto a la ventana. Este será su cuarto. Yo dormiré en el altillo. Ella lo miró con una mezcla de alivio y cautela. No quiero ser una carga. No lo es. Esa noche cenaron sopa caliente. La conversación fue mínima. Sobre cómo manejar la estufa, dónde guardaba la leña, qué hacer si venía una nevada fuerte. Nora escuchaba, grabando cada detalle, como si aprender ese nuevo mundo pudiera darle un sentido de pertenencia. Cuando se retiró a la cama, encontró sobre la mesilla una jarra pequeña con leche caliente. No dijo nada, pero sonrió. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado por su descanso. A la mañana siguiente, Nora se despertó con el sonido rítmico de un hacha. Se asomó al porche y lo vio. Bruno, en camisa de mangas arremangadas, partiendo troncos con movimientos firmes y calculados. El vapor de su aliento se elevaba en el aire frío. ¿Le importa que cuide del huerto?, preguntó cuando él se detuvo a tomar aire. Era de mi mujer. Ahora solo quedan hierbas y patatas. Necesita atención. Me gustaría hacerlo. Bruno asintió. Entonces es suyo. Ese sencillo intercambio dejó en el aire algo nuevo. Una posibilidad apenas nacida pero real. Más allá del lindero, a la sombra de los pinos, una figura montada a caballo observaba la escena. Llevaba un abrigo caro, portaba papeles de ciudad y no tenía intención de irse sin lo que creía suyo. Pero esa amenaza aún estaba lejos. Por ahora, el claro era un lugar de calma, y por primera vez en mucho tiempo, Nora se sintió segura. La nieve comenzó a retirarse lentamente de los prados, dejando al descubierto manchas de hierba húmeda y el aroma intenso de la tierra recién liberada. Con cada día que pasaba, Nora iba descubriendo que la vida en la montaña no estaba hecha de grandes acontecimientos, sino de gestos pequeños que, sumados, construían algo parecido a la paz. Por las mañanas, Bruno salía temprano a revisar los lazos de caza en la ladera norte o a cortar leña. Volvía siempre con las botas manchadas de barro y la chaqueta impregnada de olor a resina y humo. Ella, mientras tanto, se encargaba de avivar el fuego, barrer el suelo de tablas y preparar un café fuerte que compartían en silencio, cada uno observando la llama como si en ella pudieran leerse los pensamientos. El huerto, aunque maltrecho por el invierno, empezó a recibir sus cuidados. Nora removía la tierra con paciencia, arrancando las hierbas secas que se habían enredado entre los bancales. Bruno, al principio, se limitaba a observarla desde la valla,
quizá dudando de que alguien acostumbrado a la vida del pueblo aguantara aquel trabajo. Pero cuando vio que, pese al frío, Nora se agachaba una y otra vez, con las manos enfundadas en guantes gastados, sin quejarse, se acercó y le llevó un cubo de agua del arroyo. «No se pueden comer las flores», comentó una mañana, al ver que ella guardaba unas semillas pequeñas en un tarro de cristal. Nora sonrió. «No alimentan el cuerpo, pero sí otra cosa». Él no preguntó qué, simplemente asintió, como si entendiera que no todo lo necesario se mide en kilos o litros. Las tardes eran más lentas. Bruno se sentaba junto al fuego a trabajar la madera. Cucharas, mangos de herramientas, pequeños juguetes sin terminar. Nora, a veces, leía en voz alta fragmentos de un viejo ejemplar de El Peregrino que había encontrado en una estantería. La voz de ella llenaba la estancia de un calor distinto, mientras las virutas caían sobre el suelo como copos de nieve en miniatura. Nunca hablaban directamente del pasado, ni de la vida de él antes de la montaña, ni de los meses oscuros que ella había vivido antes de llegar allí. Pero el silencio entre ellos no pesaba. Al contrario, se sentía como un lugar seguro donde descansar. Una tarde, mientras Nora pelaba unas manzanas en el porche, escuchó como Bruno, que regresaba de revisar los lazos, se detenía de golpe. Cuando se giró hacia él, lo vio con una expresión extraña, mitad nostalgia, mitad sorpresa. «Cantas como María», dijo, casi sin darse cuenta. Nora dejó de pelar. «¿Tu mujer?» Él asintió. Cantaba todo el tiempo, sobre todo en primavera. Decía que así despertaba la tierra. Ella no insistió. Simplemente esperó. Y al cabo de un momento, él se sentó en el escalón, estirando las piernas con un suspiro. Era pequeña de estatura. Reía demasiado alto, lloraba igual de fácil. Te habría caído bien. Ojalá la hubiera conocido. Él esbozó una sonrisa que, aunque fugaz, encendió algo en el pecho de Nora. No era la sonrisa cortés de compromiso. Era sincera, y le suavizaba las facciones de un modo que lo hacía parecer más joven. Esa noche, mientras cenaban un guiso espeso de garbanzos, Bruno habló del futuro con un tono que a Nora le hizo apretar la cuchara con fuerza. «Cuando nazca el niño, necesitarás ayuda. Hay una mujer en el valle de al lado, Evelina Mott, que antes era comadrona. La vista le falla, pero puede guiarte. Le estaré agradecida», dijo Nora. Él guardó silencio un momento, y luego añadió, Después de que nazca, serás libre de irte, si quieres». Nora lo miró, buscando una señal de lo que sentía en realidad. «¿Quieres que me vaya? Quiero que estés a salvo, y quiero que seas libre». Aquello, pensado como un gesto de respeto, le dejó una sensación extraña. La gratitud más honda que había sentido en años, y al mismo tiempo, una punzada de soledad anticipada. No respondió. Recogió los platos y los llevó al barreño de agua. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Había algo no dicho flotando en el aire. Antes de que él saliera a cerrar la puerta del establo, Nora lo detuvo. «Si te pidiera que te quedaras, no porque te necesite, sino porque quiero que lo hagas, ¿qué dirías?» Bruno se la quedó mirando, con esa calma que parecía parte de su piel. «Diría que ya había decidido quedarme». El calor que esas palabras encendieron en ella duró poco. A la mañana siguiente, al salir a recoger unas ramas secas, encontró en la verja una carta doblada, sin remitente visible. Reconoció la caligrafía al instante. Francisco del Águila. Temblándole las manos, la abrió. Francisco decía que se había enterado de su situación, que lamentaba no haber estado, que ahora quería enmendarlo, casarse con ella, criar al hijo. Pero lo que más le heló la sangre fue la última línea. «Quiero lo que es mío». No tuvo que explicarle nada a Bruno. Él leyó la carta en silencio, la dobló despacio y dijo, «Iremos a la ciudad. Hablaré con el juez Hall». «No estoy casada con nadie», respondió Nora, todavía con la voz hueca. «Todavía», contestó él. Luego la miró fijo. «Si quieres protección de verdad, yo me casaré contigo».
No por lástima, nunca por lástima. Nora no dijo nada. Sintió que el corazón le latía en las sienes. Por primera vez desde que llegó, comprendió que la calma que habían construido podía romperse en cualquier momento. El resto del día lo pasaron preparando el carro, reuniendo papeles y ropa para el viaje. La amenaza ya no estaba en las sombras del bosque, se había materializado en tinta sobre papel. Al caer la tarde, Nora salió al porche. El aire olía a pino y a humo. A lo lejos, sobre una cresta nevada, creyó ver una silueta a caballo. Parpadeó y ya no estaba. No sabía si era un presagio o simplemente su miedo tomando forma. Esa noche durmió poco. Desde su cama, escuchaba cómo Bruno afilaba la navaja y revisaba la escopeta. No eran preparativos para cazar, eran para lo que pudiera ocurrir en la ciudad. La mañana del viaje amaneció fría y clara, con un cielo azul que parecía de cristal. El aire olía a nieve lejana y a promesas inciertas. Bruno había cargado el carro con una manta gruesa, una cesta con pan, queso y un poco de chorizo curado, además de una caja de madera donde guardaba con cuidado los pocos documentos importantes que poseía. Su título de propiedad de la cabaña, unas escrituras viejas y ahora, junto a ellas, la carta de Francisco, doblada en 4. Nora salió envuelta en su chal, con el cabello recogido y un vestido oscuro que le caía suelto sobre el vientre. Llevaba en las manos un pañuelo blanco que su madre había bordado años atrás. No era solo un recuerdo, sino una forma de sentirse acompañada en un día que intuía crucial. El camino hacia la ciudad. Aspenilla del Río, un núcleo más grande con juzgado y mercado semanal, transcurrió primero entre pinares silenciosos y luego por lomas suaves cubiertas de prados. La rueda del carro crujía sobre la escarcha, y el vapor del aliento de las mulas dibujaba nubes blancas que se deshacían en el aire frío. No hablaron mucho durante las primeras horas. Bruno parecía concentrado en la ruta, y Nora se debatía entre el alivio de tenerlo a su lado y el temor de lo que podía suceder si Francisco decidía aparecer. ¿Y si intenta algo allí?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Entonces lo enfrentaremos, respondió él sin apartar la vista del camino. Pero no será como antes. Esta vez tendrás la ley de tu parte. Nora asintió, aunque en su interior no estaba tan segura de que la ley siempre se inclinara hacia la justicia. Había visto demasiadas veces cómo en los pueblos pequeños las amistades, las deudas y las apariencias pesaban más que la verdad. Llegaron a Aspenilla del Río cerca del mediodía. La ciudad era un conjunto de calles empedradas que se retorcían alrededor de una plaza mayor, donde un mercado improvisado llenaba el aire de voces, olor a pan recién horneado y a pescado salado traído de la costa en carros de madrugada. Bruno la ayudó a bajar del carro. Su mano, firme y cálida, le transmitió algo de seguridad. Caminaron juntos hasta un edificio de ladrillo rojizo que destacaba entre las casas blancas, el juzgado. Dentro, el ambiente era más tranquilo. Un hombre mayor, de chaleco oscuro y gafas redondas, revisaba papeles detrás de una mesa. Levantó la vista al verlos entrar. «Vaya, Bruno Macías», dijo con una sonrisa cansada. «No esperaba verle por aquí». «Gracias por recibirnos, don Guillermo», respondió Bruno con respeto. «El asunto es importante». El juez Hall, así lo llamaban todos, los invitó a sentarse frente a su mesa. «Cuénteme». Bruno habló primero, con frases cortas y claras. Que Nora Valcárcel estaba encinta, que el padre biológico, Francisco del Águila, la había abandonado, que había intentado contactarla para reclamar al niño, y que ellos querían formalizar un matrimonio que diera a la criatura un apellido y una protección legal frente a cualquier intento de arrebatarla. El juez giró la cabeza hacia Nora. «¿Es eso lo que usted quiere, señorita?» Ella sostuvo su mirada. «Sí, señor. Quiero proteger a mi hijo de él». Hall asintió lentamente. «Podemos iniciar el trámite. Tendrá que publicarse un edicto y pasar un breve plazo, pero mientras tanto, quedará constancia. Si él quiere impugnar, tendrá que hacerlo por la vía judicial». «Lo hará», intervino Bruno.
Entonces prepárense para preguntas incómodas, pero si dicen la verdad, no tendrán nada que temer, dijo el juez, mientras empezaba a escribir en un formulario con letra apretada. Cuando terminó, dejó la pluma y se recostó en la silla. Pueden firmar mañana por la mañana. Si van a quedarse en la ciudad, hay una posada decente frente a la plaza. Bruno agradeció la información y se levantó. Salieron del juzgado, cruzando la plaza entre vendedores de embutidos y campesinos que ofrecían sacos de nueces. La posada estaba en una esquina, con una fachada encalada y balcones de hierro forjado. El cuarto que les dieron era pequeño, con una cama de madera algo hundida y una ventana que daba a la calle. Nora se sentó en el borde del colchón, mirando a la gente pasar. Bruno, inquieto, iba y venía por la habitación. «Has hecho más de lo que nunca me atreví a pedir», dijo ella, con la voz baja. «No pediste nada, pero no iba a quedarme cruzado de brazos», respondió él, deteniéndose a su lado. «Esto no me quita nada que merezca la pena». Ella lo miró con una mezcla de ternura y dolor. «¿Por qué dices eso?» «Porque antes solo sobrevivía. Ahora tengo algo más que hacer cada día». Sus palabras quedaron flotando en la habitación como un secreto compartido. El resto de la tarde la pasaron caminando por las calles empedradas, probando un vaso de sidra caliente en un puesto ambulante, mirando escaparates con utensilios de cobre y mantas tejidas a mano. Era un momento de respiro, un paréntesis que casi les hizo olvidar a Francisco. Pero la mañana siguiente se encargó de recordarles que no podían bajar la guardia. Llegaron al juzgado temprano, con el aire fresco de la sierra aún pegado a la ropa. El juez ya los esperaba con los documentos preparados. Se sentaron, tomaron las plumas y firmaron, uno junto al otro, con trazos firmes. El golpe de la puerta al abrirse rompió el silencio. Un hombre alto, con el rostro pálido y los labios curvados en una sonrisa que no alcanzaba los ojos, entró con paso seguro. Francisco del Águila. Llevaba un abrigo elegante, aunque algo gastado en los bordes, y un sombrero que se quitó lentamente, como si cada gesto formara parte de un teatro cuidadosamente ensayado. «Nora», dijo, con una voz suave que le erizó la piel. «Gracias a Dios te he encontrado». Bruno se puso de pie de inmediato, colocándose entre ellos. «No tienes nada que decirle». Francisco alzó las manos en un gesto de calma. «Solo quiero hablar. Es mi ego». «Ya no lo es», intervino el juez, con un tono firme. «Legalmente, el señor Macías es quien asume la paternidad». La mandíbula de Francisco se tensó. «No podéis borrarme así». «Te borraste tú», dijo Nora, avanzando un paso. «Cuando me dejaste, por un instante, en sus ojos brilló algo parecido al dolor. Estaba asustado. Y luego el accidente. No puedo tener más hijos». Bruno entrecerró los ojos. «Y por eso has venido. Porque es tu última oportunidad». «Tengo derecho a criarlo». «Perdiste ese derecho», sentenció Bruno. «Y si quieres discutirlo, habrá un juicio». Francisco miró a uno y otro, evaluando sus posibilidades. Finalmente, dio media vuelta y salió, pero no sin lanzar una última mirada cargada de advertencia. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la sala, pero no era un silencio tranquilo. Bruno y Nora sabían que aquello no había terminado. «No se rendirá», dijo ella. «No», respondió él. «Pero tampoco nosotros». Y en ese instante, ambos comprendieron que lo que estaba en juego ya no era solo un papel firmado, sino la vida que habían empezado a construir juntos. El regreso a la sierra fue más silencioso que la ida. Ni Nora ni Bruno sentían la necesidad de llenar el aire con palabras. El peso de lo ocurrido en el juzgado, y sobre todo la aparición de Francisco, se colaba entre ellos como una corriente fría. El carro subía despacio por la pista pedregosa que conducía de nuevo al valle. El cielo, antes claro, empezaba a cubrirse con nubes pesadas que prometían nieve. Bruno mantenía la vista al frente, las manos firmes en las riendas. Nora, envuelta en su chal,
Sostenía contra el pecho la caja de madera donde descansaban los documentos recién firmados, como si abrazarla fuera la única forma de asegurarse de que nada se los arrebataría. ¿Qué cubro es esto qué? ¿Que vendrá aquí?, preguntó de pronto sin mirarle. Sí, respondió él sin rodeos. No se marchará así como así. ¿Y qué hará? No lo sé, admitió. Pero no será con la ley en la mano. ¿Buscará una forma de incomodarnos? ¿O algo peor? La respuesta no tranquilizó a Nora, pero tampoco la sorprendió. Desde que vio aquella mirada en el juzgado, supo que Francisco no había viajado hasta allí para perder con dignidad. Cuando por fin alcanzaron el claro donde se alzaba la cabaña, Nora sintió que algo había cambiado. No en la estructura. Seguía igual de sólida, con el humo saliendo de la chimenea, sino en la sensación. Ya no la percibía como un refugio absoluto. Ahora la veía como un punto fijo en medio de un mapa que otro hombre también conocía. Esa misma noche, Bruno revisó todas las cerraduras, reforzó las contraventanas con tablones que guardaba para las tormentas y dejó la escopeta cargada junto a la puerta. Nora lo observaba desde la mesa, con una taza de infusión de menta entre las manos. «Bruno», dijo con voz baja, «¿y si no para?». Él la miró desde la penumbra, el rostro iluminado a medias por el fuego. Entonces aprenderá que la montaña no se dobla ante nadie. Los días siguientes transcurrieron con una rutina distinta, más alerta. Bruno comenzó a colocar pequeños avisadores alrededor de la propiedad, cuerdas con latas colgantes que sonarían si alguien se movía entre los pinos, marcas en el barro para reconocer pisadas ajenas, un par de cepos oxidados que limpió y escondió en lugares estratégicos. También enseñó a Nora a manejar una pistola corta que guardaba en un cajón desde hacía años. No fue una lección con grandes discursos, sino práctica pura. Cómo cargar, cómo apuntar, cómo no dispararse a uno mismo. «Espero no tener que usarla nunca», dijo ella después de varios intentos acertados contra un tronco. «Yo también», respondió él. «Pero mejor saberlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no saberlo». Una mañana, mientras Nora regaba las hierbas del huerto, la menta, el romero y la lavanda habían sobrevivido milagrosamente al invierno. Un movimiento en el límite del claro llamó su atención. No era un ciervo ni un zorro. La figura era demasiado alta, demasiado inmóvil. El corazón le dio un vuelco. «Bruno», llamó. «¿Quién sí?». Cuando él salió con la escopeta en la mano, la silueta ya se había desvanecido entre los árboles. Siguieron el rastro, huellas de botas, recientes, que no pertenecían a ninguno de los dos. Iban en dirección contraria al arroyo, hacia un sendero que conectaba con la pista principal. «Ha estado observando», murmuró Bruno, agachándose para medir la profundidad de las huellas. No venía a cazar. El resto del día lo pasaron con una sensación de amenaza constante. Hasta el canto de un arrendajo sobre el tejado les hacía girarse con brusquedad. La confirmación de que Francisco estaba jugando a intimidarlos llegó al amanecer de 2 días después. Bruno, al salir al establo, encontró un papel clavado en la puerta con la hoja de un cuchillo. 4 palabras, escritas con trazo grueso y rabioso. «Es mío. Siempre lo fue». Bruno arrancó el papel, lo arrugó con fuerza y lo tiró al fuego. «Esto ya no es un aviso», dijo. «Es una declaración de guerra». Nora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. Le costaba reconocer en Francisco al hombre que una vez le había sonreído con promesas vacías. Aquella noche, Bruno se quedó en vela junto a la ventana, con la escopeta sobre las rodillas. Nora, desde la cama, apenas pudo cerrar los ojos. Cuando el viento golpeaba las contraventanas, ella imaginaba pasos. Cuando un búho ululaba, oía en su mente la voz de Francisco. El tercer día, el sonido metálico de las latas colgantes los despertó de golpe. Bruno salió al porche en silencio, apuntando hacia la zona de donde provenía el ruido. La nieve crujió bajo unas botas. «Muéstrate», ordenó. La voz baja pero cargada de amenaza. De entre las sombras apareció Francisco. No sonreía esta vez. Llevaba un abrigo caro, aunque embarrado, y un revólver en la cartuchera,
Siempre fuiste bueno para encerrarte en tus fortalezas, Bruno, dijo con tono burlón. Pero yo no me detengo en una puerta cerrada. Da un paso más y te tumbo, replicó Bruno, sin mover el cañón del arma. Francisco alzó las manos, pero no para rendirse. Era un gesto de control, de quien aún cree que manda. Es mi hijo. No puedes cambiar la sangre. No eres padre de nada aquí, contestó Bruno. Y no te lo voy a repetir. La puerta se abrió detrás de Bruno. Nora salió, con el chal echado sobre los hombros y la pistola corta en la mano. La sostuvo con firmeza, apuntando sin titubear. Vete, Francisco, dijo, la voz más firme de lo que sentía. Antes de que me obligues a disparar. Él la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Tú? ¿Dispararme? Si se trata de proteger a mi hijo, sí. El silencio se estiró unos segundos, hasta que Francisco soltó una risa seca. Os merecéis el uno al otro. Se giró y se perdió entre los pinos, dejando tras de sí una tensión que tardó en disiparse. Bruno bajó el arma lentamente. Volverá, dijo. Lo sé. Y con esa certeza, entendieron que la calma de los últimos meses se había roto para siempre. Ahora ya no se trataba solo de resistir, se trataba de estar preparados para el próximo golpe. El día amaneció con un silencio extraño. Ni el murmullo del arroyo, ni el canto de los gorriones sobre el tejado. El aire parecía inmóvil, como si la montaña entera contuviera la respiración. Bruno había estado despierto desde antes del alba, cortando leña con golpes secos y meticulosos, como si cada hachazo le ayudara a ordenar pensamientos que no se atrevería a decir en voz alta. Nora, desde la ventana, lo observaba mientras el vapor de su café le empañaba la vista. El miedo que llevaba días rondándola no se había disipado. Al contrario, se le había atido en el estómago como una piedra. ¿Quieres que hoy baje contigo a revisar los lazos?, preguntó, cuando él entró con el olor a resina pegado a la ropa. Sí. Quiero que veas algo, respondió él, secándose las manos. Caminaron juntos por un sendero estrecho, donde la nieve blanda del deshielo se mezclaba con barro. Bruno adaptaba el paso al suyo, sabiendo que el peso del embarazo le hacía avanzar más despacio. Llegaron a la ladera que dominaba el valle y allí, junto a un lazo donde un conejo quedaba inmóvil, él se agachó y señaló el suelo. ¿Oh, ves? Nora se inclinó. La huella era profunda, fresca, y no correspondía a sus botas ni a las de Bruno. No ha venido a cazar, murmuró él. Ha venido a mirar. El camino de regreso fue en silencio. En cuanto entraron en la cabaña, Bruno cerró el cerrojo y empezó a reforzar las ventanas con tablas que había cortado hacía tiempo para las tormentas. Nora lo ayudó como pudo, sujetando clavos, barriendo las astillas. La luz del día fue cediendo paso a una penumbra densa. En la mesa, Bruno limpiaba su escopeta con movimientos metódicos, mientras ella encendía velas alrededor de la estancia. Si viene, no lo hará con sol, dijo él, y no se equivocaba. La medianoche había avanzado cuando Nora, que dormitaba a medias, oyó un ruido sordo detrás de la cabaña. Un crujido, luego un golpe más fuerte. Bruno, sentado junto a la ventana, levantó la mano para que ella no hiciera ruido. El segundo golpe fue seguido de un estallido de cristal. Un olor acre y repentino inundó la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, las llamas se alzaron en la pared trasera, trepando por las vigas como si llevaran prisa. «¡Fuera por la puerta principal!», gritó Bruno. Pero antes de que alcanzaran el umbral, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Francisco, con el rostro tiznado de hollín, los ojos desquiciados y un revólver en la mano. «Ni un paso más», dijo, con voz ronca. «No si quieres que salga viva». Bruno no bajó el arma que ya tenía apuntándole. «No vas a llevártela. Esto no es por ella», replicó Francisco, dando un paso al interior. «Es por el niño. Mi hijo ya no es tuyo», dijo Bruno, sin mover un músculo. «Es lo único que me queda», escupió Francisco. «Y no voy a dejar que lo críes tú». Las llamas crepitaban, arrancando trozos de yeso de las paredes. El humo empezaba a llenar la estancia, haciéndoles lagrimear.
Nora, con el corazón golpeándole en el pecho, se interpuso entre los dos. Esto no es el camino, Francisco. ¡Cállate! Tú me traicionaste. Tú me abandonaste. Le cortó ella, con una firmeza que ni ella misma esperaba. Te fuiste cuando más te necesitaba. Y ahora vuelves, no por amor, sino por orgullo. Bruno vio cómo el dedo de Francisco se tensaba en el gatillo. Pero un disparo sonó antes, desde fuera. Francisco soltó el arma con un grito y se llevó la mano al hombro, de donde brotaba sangre. En el umbral apareció una figura femenina, envuelta en un abrigo grueso, con el fusil aún humeante. Evelina Mott. Apunté bajo, dijo con calma. La próxima vez no fallo. Bruno se movió rápido, empujando a Nora hacia la salida mientras el techo empezaba a ceder. Afuera, el aire frío les devolvió el aliento que el humo les había robado. Evelina, sin perder tiempo, ató las muñecas de Francisco con una cuerda y lo arrastró hasta el carro. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó Bruno, jadeando. Recibí tu carta. Supuse que no me habías escrito para invitarme a café, respondió ella, encogiéndose de hombros. Y por lo que veo, llegué justo a tiempo. Nora se aferraba al brazo de Bruno, temblando más por la descarga de adrenalina que por el frío. Él le besó la frente. «¡Estás a salvo!», pero ambos sabían que la seguridad era algo frágil. La cabaña ardía detrás de ellos, las llamas iluminando la nieve como si fuera de día. Las vigas se desplomaban con un ruido seco, y el olor a pino quemado se extendía por todo el claro. Evelina subió a Francisco al carro como si fuera un saco de patatas. «Vamos. Cuanto antes lleguemos al pueblo, antes se lo entregamos al alguacil». Bruno ayudó a Nora a subir a la parte delantera, cubriéndola con una manta. Cuando el carro comenzó a alejarse, ella miró atrás una última vez. La cabaña que había empezado a sentir como un hogar era ahora una silueta negra contra el resplandor anaranjado del fuego. No lloró. No tenía lágrimas para la madera y las piedras. Las reservaba para lo que realmente importaba. Que el niño en su vientre seguía vivo. Que Bruno estaba a su lado. Y que aún tenían un futuro que defender. El camino hasta el pueblo fue largo y frío. El carro avanzaba lentamente por la pista helada, iluminada por la luz pálida de la luna que se filtraba entre las nubes. Evelina llevaba las riendas, con la vista fija al frente. Bruno, sentado junto a ella, no apartaba la mano del hombro de Nora, que permanecía envuelta en la manta, con la cabeza recostada en su brazo. En la parte trasera, Francisco iba encadenado, medio inconsciente por la pérdida de sangre. Gruñía de vez en cuando, pero no decía palabra. El crujido de las ruedas sobre la nieve y el resoplido de las mulas eran los únicos sonidos que rompían el silencio. «Llegaremos antes del amanecer», dijo Evelina sin girarse. «El alguacil ya estará despierto a esas horas». Nora asintió, aunque apenas tenía fuerzas para hablar. El humo de la cabaña aún le ardía en la garganta, y el recuerdo de las llamas consumiendo su hogar le pesaba más que el frío. Cuando al fin divisaron las primeras casas, el cielo empezaba a clarear con un tono azul acero. El pueblo, todavía dormido, olía a pan recién horneado de las tahonas. Se dirigieron directamente a la pequeña casa cuartel, donde una lámpara colgaba encendida junto a la puerta. El alguacil, don Eusebio Martín, abrió con gesto adormilado, pero al ver a Francisco maniatado y con la camisa manchada de sangre, sus cejas se arquearon. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», Bruno habló con calma, como si cada palabra fuera un clavo que aseguraba una verdad sólida. «Intentó quemar nuestra casa con nosotros dentro». Eusebio frunció el ceño y asintió lentamente. «Entrad, contadme todo». Mientras Evelina se quedaba vigilando a Francisco, Bruno y Nora relataron lo ocurrido desde el día que él apareció en el juzgado. No omitieron detalles. Las amenazas, las huellas cerca del claro, el papel clavado en la puerta y, por último, el ataque y el incendio. El alguacil escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de tapas negras. «Con vuestro testimonio y el de la señora Mott hay más que suficiente para presentarlo ante el juez», dijo al terminar. «Intento de homicidio,
Incendio provocado, allanamiento. Este hombre se va a pasar muchos años entre rejas. No me conformo con eso, intervino Nora, con la voz firme pese al cansancio. Declararé en el juicio. No pienso callarme. Eusebio la miró con un respeto que no intentó disimular. Eso ayudará a que la condena sea ejemplar. Francisco fue encerrado en una celda pequeña al fondo. Sus ojos, cuando pasaron junto a él, seguían ardiendo con el mismo resentimiento. Nora no se dejó intimidar. Le sostuvo la mirada un segundo antes de que Bruno la tomara del brazo y la guiara hacia la salida. «Vamos a tu casa, Evelina», dijo Bruno, cuando salieron a la calle. «Hasta que esto se resuelva, no pienso dejarte sola». La casa de Evelina se encontraba en una finca amplia, rodeada de almendros y con un establo en la parte trasera. Tenía un porche de madera y un salón con chimenea que olía a romero seco. Les ofreció el cuarto de invitados, modesto pero limpio, con una cama amplia y mantas gruesas. «Podéis quedaros el tiempo que necesitéis», aseguró Evelina. «Y no quiero discusiones». Nora, aunque agotada, sintió una oleada de gratitud. No era fácil aceptar ayuda, pero la calidez del lugar y la determinación en la voz de Evelina le dieron una sensación de seguridad que no había sentido desde antes del incendio. Los días siguientes pasaron entre el descanso obligado y las idas y venidas de Bruno al pueblo para colaborar con Eusebio. Evelina y Nora se encargaban del huerto, que en pleno invierno solo ofrecía coles, puerros y algunas hierbas resistentes. Trabajar la tierra, aunque fuera poco, le ayudaba a despejar la mente. Una mañana, mientras recogían unas ramas para encender el fuego, Evelina habló sin mirarla. «Ese hombre no va a salir libre en mucho tiempo, pero tendrás que revivirlo todo en el juicio». «Lo sé», respondió Nora. «Y lo haré no solo por mí, también por el niño». Evelina sonrió de lado. «Eso pensaba yo». A la semana, llegó una carta del alguacil. Francisco había contratado un abogado de la capital y se declaraba inocente. Alegaba que todo había sido un malentendido y que el incendio había sido accidental. «Vamos a intentar dar la vuelta a todo», dijo Bruno, apretando la carta entre los dedos. «Pretende pintarte como la que provocó la situación». «Que lo intente», contestó Nora. «Yo diré la verdad». La decisión estaba tomada. Viajarían a la capital comarcal para la vista previa. Evelina insistió en acompañarlos. El día del viaje, Nora se vistió con un traje sencillo de lana gris y un chal oscuro. Bruno, con camisa limpia y chaqueta de pana, parecía más serio que nunca. Evelina llevaba su abrigo más grueso y un bolso grande donde guardaba un cuaderno, una botella de agua y quién sabe qué más. El juzgado estaba abarrotado. Vecinos curiosos, periodistas locales y funcionarios llenaban la sala. Francisco, sentado junto a su abogado, lucía afeitado y con el cabello peinado hacia atrás. Su mirada buscaba a Nora, pero ella no se apartó. Cuando llegó su turno, Nora se puso en pie. Al principio su voz tembló, pero con cada frase ganó firmeza. Relató cómo había sido abandonada, las amenazas recibidas y el ataque final. Bruno habló después, con pocas palabras pero contundentes. Evelina cerró el turno, describiendo con detalle el momento en que disparó para detenerlo. El abogado de Francisco intentó insinuar que todo había sido fruto de una disputa sentimental y que Bruno había manipulado a Nora. Ella no se dejó arrinconar. Estaba sola, pero no confundida, dijo, mirando directamente al juez. Y sé muy bien quién intentó matarme. La sesión terminó con la promesa de que el juicio sería en pocas semanas. Al salir, Bruno le tomó la mano mientras atravesaban la plaza. Sea cual sea el resultado, hoy has ganado. Ella sonrió, aunque sabía que aún quedaba el paso más difícil. La mañana del juicio amaneció con un frío seco que calaba en los huesos. En el cielo, apenas unas pinceladas de nubes rosadas anunciaban la salida del sol. Nora se vistió en silencio con un vestido sobrio de lana azul oscuro y el chal negro que Evelina le había prestado. Bruno, junto a la ventana, se ajustaba la chaqueta de pana y comprobaba por tercera vez que los papeles de la denuncia estaban en la carpeta. ¿Lista?,
preguntó él mirándola con seriedad. Más que nunca, respondió Nora, aunque sentía un nudo en el estómago. El viaje hasta la capital comarcal fue silencioso. Evelina conducía hacia el carro, mientras Bruno y Nora iban sentados detrás. El traqueteo de las ruedas sobre el camino empedrado marcaba un ritmo constante que ayudaba a ordenar pensamientos. Nora repasaba mentalmente cada detalle de aquella noche. El olor a humo, el calor insoportable, la voz de Francisco llena de rabia. No quería olvidar nada. Cada recuerdo era una pieza que encajaba en la verdad que debía contar. La sala del juzgado estaba abarrotada. Vecinos de distintos pueblos, curiosos y periodistas locales llenaban los bancos de madera. El murmullo cesó cuando el juez, un hombre de cabello blanco y gesto severo, entró y tomó asiento. Francisco ya estaba allí, sentado junto a su abogado, con el cabello engominado y un traje oscuro que intentaba devolverle una imagen de respetabilidad. Pero en sus ojos había una sombra de impaciencia, como si el traje le quedara tan incómodo como la situación. El fiscal abrió la sesión relatando los cargos: intento de homicidio, incendio provocado, allanamiento de morada y amenazas. Enumeró pruebas y testimonios, describiendo la secuencia de hechos con una precisión que no dejaba espacio para la duda. «Llamemos a la señora Nora Valcárcel», anunció el juez. El corazón de Nora se aceleró, pero caminó hacia el estrado con la cabeza alta. Juró decir la verdad y comenzó su declaración. Al principio, su voz era apenas un hilo, pero conforme avanzaba, fue ganando fuerza. Contó cómo Francisco la había abandonado estando embarazada, las cartas sin respuesta, el silencio y luego, de pronto, su regreso lleno de exigencias. Narró las amenazas, las huellas en la nieve, el papel clavado en la puerta y, finalmente, la noche del ataque. «Vi en sus ojos que no iba a detenerse», dijo mirando directamente al juez. «Si no llega a ser por Evelina, yo y mi hijo no estaríamos aquí hoy». El abogado defensor intentó desviar la atención, sugiriendo que todo había sido una disputa doméstica y que Bruno había influido en ella para alejarla del padre biológico. Nora no se dejó acorralar. «Estaba sola, sí, pero no confundida», replicó con firmeza. «Y sé perfectamente quién intentó matarme». Bruno fue el siguiente en declarar. Sus respuestas fueron breves, directas, sin adornos. Describió cómo encontró las huellas, cómo preparó la defensa de la cabaña y cómo se enfrentó a Francisco aquella noche. No habló de sentimientos, dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Evelina cerró la ronda de testigos. Contó cómo llegó armada tras recibir la carta de Bruno, cómo disparó para detener a Francisco y cómo lo sacaron de la cabaña en llamas. Su tono, firme y sin dramatismos, transmitía credibilidad. Francisco, por su parte, adoptó un papel calculado. Alegó que había ido a reconciliarse y que el incendio había sido un accidente provocado por una lámpara que se cayó. Negó haber amenazado a Nora y trató de presentarse como una víctima de las circunstancias, pero su voz se quebraba cuando el fiscal lo confrontaba con las pruebas. El papel con la amenaza escrita, las huellas en la nieve, las declaraciones coincidentes de los 3 testigos. Tras horas de interrogatorios y alegatos, el juez pidió un receso para deliberar. Nora, sentada entre Bruno y Evelina en un banco lateral, apretaba las manos sobre el regazo. El murmullo de la sala le llegaba como un eco lejano. Finalmente, el juez regresó. Su voz llenó la estancia. Este tribunal declara al acusado, Francisco del Águila, culpable de todos los cargos. Se le condena a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 10. Un silencio denso precedió a la reacción. Algunos asistentes murmuraron, otros asintieron en silencio. Nora sintió que el aire le volvía a los pulmones de golpe. Bruno le puso una mano en el hombro, apretando con suavidad. Evelina esbozó una media sonrisa de alivio. Francisco fue retirado por 2 guardias. Antes de desaparecer por la puerta, giró la cabeza y clavó la mirada en Nora, pero esta vez no hubo desafío en sus ojos, sino algo que parecía una mezcla de derrota y rencor mudo. Cuando salieron a la calle, el sol del mediodía bañaba la plaza. El frío seguía ahí, pero la luz parecía más clara, más limpia.
Nora respiró hondo. «Se acabó», dijo Bruno. «Sí», respondió ella, aunque en su interior sabía que acabado no significaba olvidar. Las cicatrices no se borran con una sentencia. Esa noche, de regreso en la casa de Evelina, el ambiente fue distinto. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron cenar sin mirar constantemente por la ventana. Bruno habló de reconstruir la cabaña en primavera. Evelina ofreció su ayuda y mencionó que algunos vecinos ya se habían enterado de la historia y querían colaborar. «No quiero que nos den nada por pena», dijo Nora. «No será por pena», replicó Bruno. «Será porque entienden que ayudarnos es también ayudarse a ellos mismos». Antes de irse a dormir, Nora salió al porche. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban con fuerza. Se llevó las manos al vientre y habló en voz baja. «Ahora sí, podemos empezar a soñar». No sabía aún cómo sería ese nuevo comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro no le daba miedo. La noticia de la condena de Francisco se extendió por los valles como el eco de una campana. En pocos días, vecinos de aldeas cercanas comenzaron a llegar a la casa de Evelina con gestos sencillos, pero cargados de significado. Un saco de clavos, un rollo de cuerda, tablas de madera bien cortadas. No hacían falta palabras, la solidaridad se transmitía en el modo en que dejaban las cosas en el porche, y se marchaban con un leve saludo. Bruno aceptaba la ayuda sin ostentación, con un apretón de manos y un gracias breve. Pero Nora podía ver cómo, detrás de su semblante serio, aquello le tocaba profundamente. Para un hombre que había vivido tantos inviernos en soledad, la mano tendida de los demás tenía un valor incalculable. La primavera llegó despacio, con almendros cubiertos de flores blancas y el sonido de los primeros arroyos libres de hielo. Una mañana, Bruno y Evelina acompañaron a Nora al claro donde antes se levantaba la cabaña. Aún quedaban restos ennegrecidos de vigas y piedras, pero la nieve derretida dejaba ver la tierra húmeda, lista para volver a recibir cimientos. «Aquí pondremos la nueva base», dijo Bruno señalando el terreno, más alta que antes, para evitar que la humedad suba. Nora se imaginó el porche, la chimenea, la cuna junto a la ventana. No lo vio como un reemplazo del hogar perdido, sino como algo nuevo, construido con otras manos y otra fuerza. Durante semanas, el claro se llenó de actividad. Llegaban hombres con sierras y martillos, mujeres con cestas de comida caliente y cántaros de agua fresca. Un chico joven, hijo de un pastor, apareció un día con un caballo de madera que había tallado él mismo para cuando el niño crezca. Nora lo guardó con cuidado, sintiendo que cada objeto que llegaba llevaba consigo un pedazo de afecto. Bruno trabajaba de sol a sol, cortando troncos, ajustando vigas, midiendo y volviendo a medir. Evelina se encargaba de organizar a los voluntarios y Nora, aunque su embarazo ya estaba avanzado, ayudaba como podía, preparando comida, ordenando clavos, limpiando herramientas. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras la sierra, se quedaban un momento en silencio, mirando lo que habían avanzado. En poco más de 2 meses, la estructura principal estaba en pie. Bruno había insistido en añadir una segunda habitación, por si algún día hace falta, y un porche ancho con espacio para un banco de madera y varias macetas. «Quiero que tengas un rincón para tus hierbas», le dijo, mientras colocaba las últimas tablas del suelo. «Y un columpio para cuando el niño empiece a correr por aquí». Nora le sonrió sintiendo que esas pequeñas promesas eran tan importantes como los cimientos. El día que colocaron la última teja, todo el valle parecía estar allí. Se encendió un fuego en el exterior, se asaron corderos y se compartieron vinos y dulces. Nora, sentada en una silla junto al porche, recibía felicitaciones y bromas, y notaba cómo el bebé se movía como si quisiera unirse a la celebración. «No es solo vuestra casa», le dijo una vecina mayor. «Es la prueba de que aquí no nos dejamos vencer». El verano trajo días largos y cálidos. La nueva cabaña, con sus paredes de madera clara y la chimenea, aún sin estrenar, se llenaba del olor a resina fresca y del eco de pasos nuevos.
Bruno había tallado una cuna más grande que la anterior, con dibujos de montañas y ramas de laurel. Nora la cubrió con una manta que había bordado durante las noches tranquilas en casa de Evelina. En septiembre, cuando las primeras hojas amarilleaban, comenzó el trabajo de verdad. El parto estaba cerca. Evelina había preparado todo lo necesario y había avisado a una antigua comadrona del pueblo de al lado. La noche en que comenzaron las contracciones, el cielo estaba cubierto y el viento soplaba fuerte desde la sierra. Bruno no se separó de Nora ni un instante, caminando con ella por la estancia para aliviar el dolor, sosteniéndola cuando necesitaba apoyarse. Evelina daba instrucciones claras, moviéndose con la seguridad de quien ha visto nacer muchas vidas. Horas después, un llanto claro rompió la noche. Nora, agotada pero con los ojos llenos de lágrimas, recibió en brazos a un niño de piel sonrosada y cabello oscuro. Bruno, con las manos temblorosas, lo tomó con una delicadeza que parecía imposible en alguien tan grande. ¿Cómo le llamamos?, preguntó Nora, mirándole. Elige tú, dijo él, sin apartar la vista del pequeño. Samuel, susurró ella. Samuel Macías Valcárcel. Bruno asintió, y una sonrisa, rara pero plena, se dibujó en su rostro. Suena a alguien que pertenece aquí. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas y regalos. Llegaban quesos, mantas, ropa cosida a mano. La cuna siempre estaba rodeada de rostros sonrientes, y Samuel parecía dormir tranquilo entre tantas muestras de afecto. Una mañana, Bruno salió con el niño en un portabebés de tela y recorrió con él los límites de la finca. Le hablaba como si pudiera entenderle. Señalaba el arroyo donde bebían los ciervos, el prado donde algún día aprendería a correr y el porche donde, según él, aprendería a tallar madera. Cuando regresaron, Nora estaba sentada en el porche con una taza de té, observando el sol filtrarse entre las hojas. Bruno se sentó a su lado y durante un largo rato se quedaron simplemente meciéndose en silencio, con Samuel dormido entre ambos. A veces pienso en quién era antes de todo esto, dijo ella finalmente. Yo también, respondió él. Y me alegra no ser aquel hombre. A mí también me gusta más esta versión de mí, sonrió Nora. El verano dio paso a un otoño templado. Las montañas se tiñeron de ocres y rojos, y el olor a leña comenzó a mezclarse con el aire fresco. En la cabaña nueva, el fuego crepitaba cada noche, y el eco de pasos pequeños, aunque todavía torpes, empezaba a llenar el suelo de promesas para el futuro. El primer invierno en la nueva cabaña llegó temprano. A finales de noviembre, la sierra amaneció cubierta por un manto de nieve que crujía bajo las botas. El aire olía a pino y a humo de chimenea, y en el interior de la casa, el calor del fuego convertía cada rincón en un refugio. Nora pasaba las mañanas junto al ventanal, con Samuel en brazos, viendo cómo las copas de los pinos se mecían lentamente bajo el peso de la nieve. El niño, ya más despierto y curioso, alargaba la mano hacia la luz que se filtraba entre las cortinas, como si quisiera atraparla. Bruno había colocado un pequeño columpio en el porche, protegido de la intemperie, y solía salir con Samuel bien abrigado para mecerlo unos minutos, mientras le señalaba las huellas de los zorros en la nieve o el vuelo pausado de algún águila sobre el valle. La vida, por fin, había encontrado un ritmo tranquilo. Evelina seguía visitándolos cada semana, trayendo pan recién hecho y noticias del pueblo. A veces se quedaba a comer, y otras se marchaba rápido, dejándoles espacio, pero siempre con esa mirada satisfecha de quien sabe que ha contribuido a algo bueno. Una tarde de diciembre, mientras el viento soplaba fuerte contra las contraventanas, Nora preparaba un guiso de lentejas. El aroma llenaba la estancia mezclándose con el de la leña encendida. Bruno entró del exterior, sacudiéndose la nieve de los hombros. «He partido suficiente leña para todo el mes», dijo, dejando los guantes junto a la puerta. «Perfecto, así no tendrás que salir tanto cuando llegue la ventisca», respondió ella, removiendo la olla. Se sentaron a la mesa, con Samuel dormido en su cuna al lado. No hablaron mucho, no hacía falta. El silencio entre ellos ya no era un muro, sino un puente. Por las noches, cuando el niño dormía,
Solían sentarse en el porche envueltos en mantas, observando el cielo estrellado. Bruno tallaba pequeñas figuras de madera, pájaros, caballos, flores, y Nora bordaba nombres y fechas en pedazos de tela que planeaba unir en una colcha. A veces me pregunto si todo lo que pasamos era necesario para llegar aquí, dijo ella una noche, sin apartar la vista de las estrellas. No lo sé, contestó él pausado, pero creo que sin las pérdidas no valoraríamos igual lo que tenemos ahora. Nora apoyó la cabeza en su hombro. Tienes razón, aunque no me gustaría volver a pasar por ello. Ni a mí. Con el paso de los meses, Samuel comenzó a dar sus primeros pasos tambaleantes. Bruno lo seguía de cerca, sonriendo de una forma que pocas personas habían visto. Nora, sentada en el porche, los observaba jugar entre la hierba seca y las últimas flores del otoño que aún resistían. La cabaña, antes un símbolo de supervivencia, se había convertido en un hogar lleno de vida. En las estanterías, junto a los tarros de hierbas y conservas, ahora había juguetes de madera y dibujos hechos por manos pequeñas. La chimenea nunca estaba apagada, y el olor a pan casero o a sopa caliente siempre flotaba en el aire. Un día de enero, Evelina llegó con una carta del juez. Era la confirmación de que Francisco no podría apelar su condena. Nora la leyó en silencio, y luego la guardó en el cajón junto a la escritura de la casa y la manta de Samuel. «Se acabó de verdad», murmuró. Bruno la miró y asintió. «Ahora solo queda vivir». Esa noche, encendieron una vela junto a la ventana, no como recuerdo de lo perdido, sino como símbolo de todo lo ganado. Se miraron sin decir nada, y el simple gesto lo dijo todo. Habían encontrado un lugar en el mundo y lo habían construido juntos. A finales del invierno, llegó al valle un grupo de vecinos para ayudar a levantar un pequeño invernadero junto al huerto. Nora quería cultivar tomates, pimientos y calabacines para el verano. Samuel, gateando por el porche, miraba con atención todo aquel movimiento, como si supiera que esas manos que trabajaban allí también formaban parte de su historia. Cuando el sol comenzó a calentar de nuevo la tierra y las primeras flores silvestres aparecieron entre las piedras, Nora y Bruno salieron al claro con Samuel. El niño reía a carcajadas, mientras Bruno lo lanzaba al aire y lo recogía con seguridad. «Míralo», dijo Nora con una sonrisa. «Él no sabe lo que costó llegar hasta aquí». «Y mejor que no lo sepa», respondió Bruno. «Solo tiene que crecer sabiendo que es querido». Esa tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Nora se quedó sola un momento en el porche, observando el valle. Pensó en todo lo que habían pasado: el miedo, el fuego, las amenazas, y cómo, a pesar de todo, habían llegado a este punto. Respiró hondo, dejó que el aire fresco le llenara los pulmones, y con la mano sobre el corazón, se hizo una promesa silenciosa: no dejar que el pasado les robara ni un solo día del presente. Dentro, Bruno y Samuel jugaban en el suelo. La risa del niño llenaba la estancia, rebotando en las paredes de madera como una música que no se cansaría de escuchar. Nora los observó un instante antes de unirse a ellos, pensando que quizás, después de todo, aquel era el final que siempre había soñado. O tal vez el principio de algo aún mejor. ¿Y tú, que has seguido cada paso de esta historia, crees que el destino de Nora y Bruno fue cuestión de suerte? ¿O que, en el fondo, lo construyeron ellos mismos con cada decisión, cada acto de valentía y cada gesto de amor?